Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Isaías capítulo 4. Para ello vamos a pedir la bendición de Dios. Oremos. Querido Señor, en este momento especial queremos pedirte que derrames tu gracia sobre cada uno de nosotros. Al estudiar tu palabra podamos entender más y más tu mensaje. Ayúdanos a sacar las lecciones importantes para nuestra vida. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Todo lo que ocurre a nuestro alrededor y el desarrollo de los acontecimientos históricos deben interpretarse bajo el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Dios creó a este mundo perfecto para que el hombre viviera feliz. Satanás vino y arruinó el plan de Dios, haciendo pecar al hombre y desviándolo de sus propósitos divinos. Entonces Dios ejecutó un plan de rescate para el hombre, para salvarlo del pecado y restaurarlo. Pero el enemigo de Dios se convierte en el enemigo del hombre y trata por todos los medios de impedir el plan de la salvación para que éste se haga efectivo en la vida de los hombres. Lo lleva por caminos equivocados, lo lleva a dudar de Dios, lo lleva a desconocer el amor de Dios y lo lleva a despreciar la invitación divina de perdón. Satanás se ha empeñado en destruir a los hombres y engañarlos al tergiversar el carácter de Dios. Pero en medio de esta batalla, Dios siempre cuenta con personas fieles que van a mostrar al mundo que el diablo está equivocado y que Dios finalmente vencerá. Cada uno de nosotros estamos ubicados en uno u otro bando. El plan es que todos nos pasemos para el lado del Señor, el Dios Todopoderoso, para que el Señor pueda cumplir su propósito en nuestra vida. Hoy es la invitación para que nos unamos al bando de los hijos fieles, de los hombres de fe, y que aprendamos a confiar plenamente en el amor de Dios. El capítulo 4 de Isaías ofrece una esperanza para Israel y Judá. El juicio de Dios vendrá a través de las naciones paganas que, como Asiria, traerían ruina a Israel. ¿Por qué motivos? El capítulo 3 nos describe la terrible condición de Israel y el juicio que vendría. Pero Dios habla que va a restaurar, que un pueblo fiel quedará y ellos serán bendecidos y protegidos del Señor. Dios puede tomar una situación adversa y convertirla en un triunfo para sus hijos. Estudiemos este capítulo sacando lecciones especiales para nuestra vida. El tema del capítulo 3 continúa en el capítulo 4 y 1. Dice, en aquel tiempo, 7 mujeres echarán mano de un hombre diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestra deshonra. Este versículo es parte del mensaje del capítulo anterior, donde Dios va a castigar a las mujeres de Sión por su vanidad. Pero los hombres han muerto en batalla o han sido llevados cautivos. Estas mujeres quedarán solas. No podrán conformar una familia, no podrán tener hijos. Recordemos que las mujeres hebreas consideraban un oprobio no poder tener hijos. Era una vergüenza, considerada un castigo de Dios por el pecado. Las mujeres de Judá deseaban ser madres y rogaban a los hombres que habían quedado que fueran sus esposos. La solución que plantean es, queremos llevar tu nombre, queremos que tú nos desposes, pero nosotros compraremos nuestro pan y compraremos nuestros vestidos. Ellas buscaban protección y el consuelo que les podría proporcionar el matrimonio. Era una situación tan desesperada que 7 mujeres venían con la misma propuesta a un hombre, en el sentido de la poligamia, que aunque no era aprobada por Dios, era aceptada culturalmente. Un hombre podía tener esposas tantas como pudiese mantener y pudiese darle comodidad. Pero a ellas no les importaba si él o no tenía cómo sustentarlas, pues ellas cubrirían sus propios gastos. Era la misma manera de quitar el oprobio que venía sobre ellas.
Algunos comentadores ven en esto lo que algunos cristianos nominales desean hacer en su relación con el Señor. Quieren llevar el nombre de Jesús, quieren llevar el nombre de cristianos, pero quieren hacer su propia voluntad, comer lo que quieren y vestirse como quieren. Llevan un cristianismo superficial y solo quieren disfrutar de las ventajas que les ofrece la posición, pero sin abandonar las cosas que son vanidad. Quieren serlo, pero no parecerlo. Se cubren con su propia justicia y comen su propio pan. No se cubren de la justicia de Cristo y no comen el pan vivo que desciende del cielo. Hoy hay muchos cristianos que quieren recibir las bendiciones de Dios, pero que no son capaces de abandonar su vida de pecado. Dios entonces les llama la atención. Dejen de ser hipócritas y vivan un cristianismo auténtico que brote de un corazón que se identifique totalmente con el Maestro. El versículo 2 es el comienzo de los mensajes de esperanza para Jerusalén y Judá. Leamos: en aquel tiempo el renuevo de Judá será para hermosura y gloria, y el fruto del país para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. En este tiempo de castigo, cuando parece que toda esperanza se ha perdido, cuando la ruina de Jerusalén es inminente, cuando los soldados son muertos o llevados cautivos, el Señor presenta un cuadro de esperanza. Número 1, en ese momento de desesperación aparece el renuevo de Jehová. Esta palabra se aplica directamente a Cristo como Redentor y Libertador y de la gloria obra que Él hará en favor de su pueblo. Elena de White comenta: Cristo es revelado como el Redentor y Libertador de su pueblo. Entonces serán en verdad los que forman parte del remanente, varones simbólicos, como las lágrimas y la humillación de su peregrinación sean reemplazadas por el gozo y la honra en la presencia de Dios y del Cordero. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. Profetas y Reyes 4:35. El Señor Jesús restauraría a Israel y cumpliría sus promesas para su pueblo. Lamentablemente, a pesar de que Dios hizo que Israel volviera de la cautividad, no cumplió todas las condiciones. Entonces, todas las promesas que no se cumplieron en el Israel literal, se cumplirán en el Israel espiritual, cuando Cristo venga por segunda vez. En segundo lugar, la siguiente frase es: el fruto del país para grandeza y honra. Esta es una tierra en la que el Señor ha prometido abundancia de pan y vino, una tierra en la que fluye leche y miel. Pero estas bendiciones estaban condicionadas a la fidelidad del pueblo de Israel. La promesa del Señor es que en esa situación Él cambiará todo y les traerá fertilidad a la tierra. Pero si la aplicamos al futuro, Dios hará nuevas todas las cosas. Este mundo de tristeza y dolor desaparecerá. En tercer lugar, se introduce el concepto de un remanente, al decir a los sobrevivientes de Israel. Por este remanente fue que la destrucción de Judá y Jerusalén no fue completa. Para este remanente las promesas de Dios se cumplirán. Si miramos en visión profética, en los últimos días, cuando los desastres vengan a este mundo, cuando predomine la confusión, Dios tendrá un remanente fiel que el Señor perseverará y no caerán en manos del enemigo. Esa descripción del remanente se amplía en el versículo 3 y dice: y acontecerá que el que quede en Sión, el que sea dejado en Jerusalén, será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Estos que quedaren serán llamados santos, es decir, apartados para Jehová. Recordemos que el tema de Isaías es la santidad. El permanente propósito de Isaías era que Israel abandonara sus pecados y se convirtiera en un pueblo santo. La expresión registrados entre los vivientes se entiende como inscritos para vida. Recordemos que Dios lleva un registro de cada habitante de la tierra y los nombres de aquellos que aman y sirven al Señor son registrados para vida en el libro de la vida. Moisés es el primero en mostrarnos esta realidad. Vayamos a Éxodo capítulo 32, versículo 32. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés sabe que su nombre está escrito en el libro de la vida,
pero que existe la posibilidad que el nombre de algunas personas sean quitadas del libro de la vida y puestas en el libro de la muerte. Leamos Salmo 69, 28. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. También Pablo en el Nuevo Testamento nos muestra lo siguiente. Dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente contigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Filipenses 4:3. Los nombres que estén en el libro de la Biblia y permanezcan allí son los que entrarán en el reino de Dios como un pueblo santo. El tema de la santidad tiene que ver con ser lavados y limpiados de la inmundicia. Versículo 4. Cuando el Señor lave la inmundicia de las hijas de Sión y limpia a Jerusalén de la sangre derramada en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. El Señor nos muestra que entregarnos a Jesús implica abandonar los pecados y entonces el Señor nos limpia de toda inmundicia. La Escritura nos enseña: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Juan 1:7. Más adelante agrega: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Dios está dispuesto a perdonar nuestras equivocaciones y Dios está dispuesto en ese momento a perdonar a su pueblo, porque Dios puede restaurar la vida de Israel, como también hoy puede restaurar nuestra vida. Entonces termina con una promesa de protección y compañía permanente del Todopoderoso. Isaías capítulo 4, versículos 5 y 6, que es nuestro texto de estudio. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte Sión y sobre los lugares de sus asambleas nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de llamas de fuego. Y sobre todo la gloria del Señor como un dosel, y habrá un resguardo de sombra contra el calor de día y un refugio y escondedero contra la tempestad y el aguacero. Aquí se alude a la maravillosa manifestación visible de la presencia de Dios con la cual Dios acompañó a su pueblo en su peregrinaje de Egipto a Canaán. La nube en el día era protección contra el sol y en la noche la nube era luz y calor, una manifestación visible de la protección divina. De la misma manera, Dios guiará a su pueblo, a ese remanente fiel, lo sustentará y lo protegerá. Esa promesa está todavía hoy vigente para los hijos de Dios. Dios ha prometido estar con nosotros y guiarnos todos los días hasta el fin del mundo. Dios ha prometido su presencia permanente a nuestro lado, como un muro protector y salvador. Pero eso significa que nos hemos puesto bajo su cuidado, que nos hemos identificado con el Señor. Ello implica entrega, implica dejar el pecado, implica que el Señor es el Rey de nuestra vida. Hoy Dios está a tu lado y te acompañará. Disfruta de la presencia del Señor y alaba su nombre. Que el Señor te acompañe hoy.